No dejes pasar más el tiempo y da el mejor vaso de tu vida. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, a 17 horas del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó como saldo 40 muertos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el responsable de la política migratoria en el país es el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. El funcionario sostuvo que aun cuando el Instituto Nacional de Migración se encuentra oficialmente bajo su mando, existe un acuerdo administrativo al interior del gobierno que entregó la conducción de ese tema al secretario de Relaciones Exteriores, su contrincante en la búsqueda de la candidatura presidencial de Morena. Habrá quienes me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema? Si él no es el encargado de operar el sistema migratorio, aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos hay un acuerdo, dijo, en ese sentido. Sin embargo, el político tabasqueño consideró que existe una responsabilidad compartida, por lo que está dispuesto a dar la cara. Es un asunto de trabajo en equipo, responsabilidades compartidas, y por eso, en este y otros temas, tenemos que dar la cara todos por el gobierno. El gobierno no es uno u otro, matizó posteriormente. Ante esta tragedia, Javier, que comentábamos en la mañana, abordaríamos hoy en la tarde. Lamentablemente, pues hay muchas dudas sobre estos 40 muertos, subió el número, en este centro de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente López Obrador dijo en la mañana que al parecer los mismos migrantes habían quemado algunos colchones para amotinarse o hacer algo por el estilo. Sin embargo, pues nos preguntamos, pues cuáles son los sistemas de emergencia ante este tipo de alarmas, ¿no?, que se tienen en este tipo de lugares, y hasta en los penales se tiene, ¿no? Mira, la cifra ha ido variando. En la última cifra que acaba de dar el gobierno federal dice que son 38 en estos momentos. Ayer se hablaba de 39, después se dijo 40. Ya se dice 40. Dice, pero una información ahorita oficial que están subiendo, dice ajusta el número de muertos a 38. Bueno, el problema es que la cifra es bastante alta. Y yo creo que este es un problema del gobierno federal. Y yo creo que el secretario de Gobernación se equivoca a tratar de abordar este tema, tratando de eludir una responsabilidad que al final de cuentas él acepta que es compartida. Es un asunto de seguridad que tiene que ver también con derechos humanos. Ya estamos viendo los pronunciamientos que ha habido en el extranjero por estas muertes, sobre todo de personas migrantes que están cruzando el territorio nacional. Es cierto, la mayoría de ellos cruza el territorio nacional en forma ilegal. La pregunta es, ¿cómo es que cruzaron tantos kilómetros de territorio nacional con la intención de llegar, pues, a la frontera con los Estados Unidos y tratar de conseguir allá, pues, permisos para quedar ya como residentes? Y es un proceso bastante largo. Bueno, estos centros de migración continuamente ha habido, pues, pronunciamientos sobre la forma como son tratados. El problema es que son miles y miles de migrantes que tienen que ser retenidos continuamente después de, pues, esas negociaciones que hizo con los Estados Unidos para usar la Guardia Nacional. Recordar que el mayor número de elementos de la Guardia Nacional se mandaron a la frontera sur para tratar de evitar este éxodo tan grande que se da con rumbo a los Estados Unidos. Y esta muerte es que todavía no se clarifica muy bien, porque el presidente dice que una de las versiones que se tiene es que ellos colocaron los colchones frente a las rejas, y al encenderse que no calcularon los riesgos que incurrían, porque llegó un momento que el fuego impidió que ellos pudieran salir. O sea que presuntamente quedaron atrapados. Hoy se están haciendo ya publicaciones de algunos videos que también se están manejando políticamente. El gobierno federal dice que es el gobierno del estado de Chihuahua que lo está divulgando, y lo toman como una acción en contra políticamente de la federación, cuando es un hecho que existió y que desde ayer se conocían estos videos.
Así están las cosas. Javier, saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, buenas noches. Buenas noches, sin duda. Buenas noches. Milton, tu punto de vista. O sea, hace días recordábamos parte de las controversias y los temas que ha tenido, álgidos que ha tenido la 4T, y recordábamos aquel discurso del 8 de junio del 2019 en Tijuana de Porfirio Muñoz Ledo, cuando dice esa parte, dice: en la frontera se nos pide cerrar la puerta para hacer un oscuro favor a Estados Unidos. Ahí está el oscuro favor, ¿no? Estamos viendo el centro o el albergue, que dicen que más que nada parecía como una pequeña prisión, estaba pegado a la frontera El Paso, Texas. ¿Qué será? 1 cuadra, 2 cuadras, está cercano ahí. Entonces, tenían a los migrantes. Se dice que prenden las colchonetas y después se filtra un video donde se ve que nadie fue para abrir la puerta. O sea, se estaban quemando y nadie fue para abrir la puerta y que salieran y ver un protocolo si afuera en el estacionamiento trataban. Porque las puertas deben haber estado cerradas por fuera, seguramente, ¿no? Así es. Ese es el tema. Ese es el gran tema. Entonces, ya como quieras en el estacionamiento, en el patio, pues contienes esa parte, ¿no? Pero salvas acá la vida de los migrantes. Porque al final del día, lo que hicieron, pues fue un acto de protesta, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al parecer los iban a deportar. Entonces, imagínate, eran venezolanos, eran varios de ellos que preferían a jugársele en un acto de protesta que devolverlos a la forma de vida en como están en aquellos países. Entonces, nunca pensaron que acá la negligencia pues no les iban a abrir la puerta. Entonces se les pasa eso, sale el presidente y dice, no, pues fueron ellos, prendieron colchonetas, da una narrativa muy explicada. Pero ¿cómo era antes la 4T cuando había una situación del Estado? Fue el Estado, fue fulano, fue el ABC, ¿cómo fueron? Fue Calderón, fue esto, fue el otro, acá, fue Mangano, fue Perengano. Aquí hay 40 muertos. Aquí hay 40 personas. 40 personas y nadie dice nada. Pero sale el secretario de Gobernación y dice, sí, aunque es un órgano desconcentrado de nosotros de Segov, pero el encargado es Marcelo. Entonces, quieras o no, en esta guerra de corcholaticidio. Allá fue a caer hasta el Tesla que andaba manejando con Samuel, ¿no? Allá en Nuevo León. Se le fue el freno al Tesla, pues ahí. Entonces, imagínate que ya el secretario de Gobernación rudamente, porque esa es la palabra, en una forma muy turbia, muy ruda, como ya no hay PRIAN o a quién culpar de una tragedia, y es realmente una falla de un órgano desconcentrado de Segov que dicen, es que Marcelo es el culpable. Digo, no lo dice tan así, pero se la avienta Marcelo. Entonces Marcelo, ¿dónde andaba? En Tesla, con el gobernador de Nuevo León, a gusto, manejando el Tesla, viendo la planta. Entonces le cae esa responsabilidad. Y quieras o no, ahorita hay cuerpos tendidos, los tenían ya en las bolsas, y el secretario de Gobernación echando culpas. Sale el video donde están las llamas ardiendo, y ¿qué dice en un tuit de Pascal Beltrán del Río? Que se molesta a Gobernación. ¿Por qué? Porque según quien filtró esa situación fue el gobierno de Chihuahua. Sí, pero de lo de fondo no se molestan, pues, o sea, de la muerte de eso no, pues. Entonces, vean cómo esta gestión de administración de la muerte de los gobiernos, y eso es a nivel mundial, no mal lo digo en México, esta necropolítica, cómo los funcionarios van perdiendo el sentido de la vida y el sentido de las cosas, y hayan más que explicar qué pasó y cómo darle una consecución a este tipo de cosas y hallar culpables. No, aquí es echar culpas de volada. Así es. Echar culpas de volada. No, acá fue. Pues así están las cosas. Fíjate, Francisco, ahorita que comentaba Milton lo de la necropolítica, me acuerdo mucho, y tú lo has citado en varias ocasiones, cómo empezó la tragedia de Iguala Guerrero. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que primero pues era un infierno político, un infierno para las familias. Saben de los jóvenes, lo es todavía, que murieron ahí, desaparecieron. Muchos de ellos no los han podido ni siquiera velar.
Y primero el infierno político era pues para José Luis Abarca, presidente municipal, luego para el gobernador de Guerrero, pero enseguida pues fue para el presidente Enrique Peña Nieto, para su titular de la PGR, que hoy está detenido, por cierto, y me llama mucho la atención pues cómo la ligereza, ¿no?, con la que se ha tomado este tema por parte de las autoridades, y no sabemos hasta dónde puede escalar, porque hay 40 personas que perdieron la vida, y mucha gente dice es que estaban ilegal en el país. ¿Y cómo estamos los mexicanos en Estados Unidos? O muchas de nuestras familias, ¿cómo llegaron a Estados Unidos? Muchas veces en peores circunstancias, ¿no? Mira, ahorita que recordabas el caso de Ayotzinapa, pues fue en un municipio gobernado por el PRD. Así es. En un estado gobernado en ese tiempo por el PRD. PRD. Ángel Aguirre. Aguirre, ¿verdad? Sí es. Y bueno, pues en ese licuado entre la fuerte presencia de la delincuencia organizada ya, de mano con el matrimonio Abarca, que ya lo que se estaba preparando es pasarle el alcalde la estafeta a su esposa, cuando ocurre pues esta tragedia. Pero como a los 3 días le preguntan al presidente Peña Nieto, como en una especie de lo que en el argot periodístico conocemos entrevista de banqueta, y Peña Nieto contesta así muy fríamente: ya es hora que cada gobernador se responsabilice de sus cosas. Fue todo lo que dijo. Después, históricamente, sobre quién recayó todo el peso del asunto de Ayotzinapa, sobre Peña Nieto. El gobernador renunció, el alcalde fue detenido junto con su esposa, en fin, pero históricamente no supo en qué momento Peña Nieto él era el responsable de lo que había ocurrido en Ayotzinapa. Y fue junto con la Casa Blanca, el escándalo de corrupción de la Casa Blanca y el caso de Ayotzinapa, 2 de los arietes que prácticamente derrumbaron los 2 primeros años, vamos a llamarle exitosos, que había tenido Peña Nieto, pero que le sirvieron al gobierno actual, al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, para mantener una campaña permanente de hartazgo entre corrupción y violencia y narcotráfico hacia la población, lo cual al tercer intento de buscar la presidencia de México lo logró con una votación histórica. Y era tan real y tan grande el hartazgo en contra de la corrupción y la omisión de Peña Nieto que no batalló mucho. No, para nada. Manuel López Obrador, para encender esas huesas. Sí, porque, ¿Y la frivolidad? Porque Y la frivolidad, y el cinismo de que los agarraban con las manos en la masa y les valía y continuaban haciendo de lo mismo. Entonces ahora vean ustedes cómo están en una especie de pánico escénico, porque como están ya peleándose con todo al interior de Morena la sucesión presidencial, allá andan aventándose culpas unos y otros. Ya nada más falta que digan que los culpables de haber muerto ahí eran las víctimas, ¿no? Y querer decir es que eran ilegales, es decir, están atrapados y no se dan cuenta, ¿no?, de esta barbarie que ocurrió allá en Ciudad Juárez. Porque ¿qué hubiera sido lo correcto al ver el descontrol de lo que ahí estaba aconteciendo? Pues que los guardias, en lugar de enllavar, de cerrar las celdas, ábranlos. Finalmente no eran delincuentes. No son delincuentes. No. ¿Cómo estamos los mexicanos en Estados Unidos? Pero eso de que venga, eso de que venga el secretario de Gobernación y diga el responsable es Marcelo Ebrard, que sepamos nosotros en los organigramas, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene bajo su mando ninguna prisión preventiva. Es Migración, es la Secretaría de Gobernación, son las autoridades con nexos policíacos, pero así andan. Ayer, por ejemplo, a una declaración de Claudia Sheinbaum, que dijo que ella, cuando sea presidenta de México, va a invitar a su gabinete a Adán Augusto y a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard le contesta, riéndose con ironía y sarcasmo: qué tierna, ¿verdad? Dice, qué tierna. Pero la gente no ha votado todavía. Es decir, todo esto que ocurre en medio de la tragedia representa más de lo mismo, es decir, cómo se están disputando el poder, y mientras tanto, pues se enojan, es decir, comen de las gordas que tanto guisaron, y se enojan que porque filtraron el video
donde da inicio el incendio, donde mueran estos al momento. Seguramente habrá mucho más. Claro, Habrá claro. mucho más. Entonces, vean ustedes, están atrapados en tirarse la bolita unos a otros, pero esta es una tragedia que ya le dio la vuelta al mundo y pues ojalá que todos los que están ahorita heridos y están todavía sobreviviendo lo hagan, porque ya van 40. Sí. ¿Y quién es el responsable? ¿Quiénes eran los responsables de pues el esquema de emergencia de ese lugar, de la seguridad de ese lugar, de haber llamado a los bomberos, de haber abierto la puerta? ¿Quién es el responsable? Hasta este momento pues está subiendo como la espuma pues la responsabilidad, porque no se está señalando absolutamente a nadie. Artemio Ortiz dice: me gustaría que dijeran personas antes que migrantes. Claro, yo lo decía, los mismos mexicanos somos migrantes, muchos lo somos del campo a la ciudad aquí, sí. Pero hablando pues de documentación, pues los mexicanos somos muchas veces, o nuestra familia, migrantes en los Estados Unidos indocumentados. Me parece discriminatorio, dice: todos somos migrantes alguna vez. Por acá dice en YouTube, en Facebook, saludos a Emilia Valenzuela, a Juan Ulip Guerra, saludos Juan, a José Juan Tadeo, saludos desde el otro lado del río Maya, dice acá en Tierra Blanca, saludos José Juan, a Lucero Legazpio, Patricia Leal, a Francisco Treviño, a Abel Insunza, a Daniel Lara, dice: no le muevan. Bueno, es un tema, es otro tema también. Con mucho gusto también a Jesús Mendoza. Javier, conclusiones. Mira, lo más lamentable es que en medio de la tragedia se utilice esta tragedia y las muertes como una vendetta de tipo político, como un arma de tipo político. Descargar las culpabilidades contra otro de tus rivales políticos o contendientes políticos, yo que no habla muy bien de él. Se dicen que son diferentes, que no son iguales que antes, pero estamos viendo algo peor. Hay un gran canibalismo de tipo político. En estos momentos lo que se requiere es que el Estado salga a dar la cara, el Estado, independientemente de quiénes son sus atribuciones, y tengan que enfrentar y que responsabilicen quiénes son los responsables de este centro de retención migratorio. O sea, y además que expliquen cuáles son las medidas que se deben aplicar o los protocolos en caso de algún problema. Porque hay que recordar que no solamente en este sexenio, sino en sexenios pasados se han suscitado muchos actos de violencia, incluso intentos de evasión de estos centros, y ha habido a veces represión también, excesiva represión. Y este tema de los migrantes, aunque a mucha gente no le gusta que utilicemos el nombre, pues es el nombre que se les da, pues vemos cada ratito los accidentes. Hoy se están repitiendo pues todos los accidentes que ha habido, de cómo los transportan en cajas de trailers, pues menos que personas. Incluso cuántos de estos no han fallecido en su trayectoria hacia los Estados Unidos dentro del territorio mexicano. Es un asunto bastante complicado para México, pero en este caso hay muertos. Se dice que las cifras son 38, otros hablan de 40, pero independientemente cuál es la cifra oficial que se tiene que dar, alguien tiene que ser responsable de qué sucedió, por qué no permitieron que salieran para salvar la vida a estas personas. Sí, la verdad es increíble. Me dice una persona en el auditorio, experto en protección civil en el tema de la guardería ABC, Roberto Copado Gutiérrez, dice, fue coordinador de protección civil en Hermosillo del 2006 al 2009, fue detenido el 19 de diciembre del 2009 por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, liberado días después con una fianza de 190,000 pesos. Qué bueno que están tocando el tema, y yo insisto, ¿quiénes son los omisos en este tema en particular? Más allá de la forma política pues tan ligera en la que están manejando las autoridades, por decirlo de forma amable. ¿Tu conclusión, Milton? Precisar dos partes. Después de las respuestas entre Ebrard y Sheinbaum, que fueron así muy tenues, Sheinbaum le contesta: no me voy a meter a este problema, a esta discusión, la cual nos afecta a todos. Eso dice Sheinbaum. Sobre la parte del Instituto Nacional de Migración, se encarga de los extranjeros que se encuentran en territorio mexicano, legal o ilegalmente, ¿no? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores obviamente se encarga de expedir pasaportes a los mexicanos que desean salir del país, así como de las representaciones en el extranjero y del cuidado y la integridad física y patrimonial de los mexicanos en otras partes del mundo. Esa es la verdadera historia. Migración depende de gobernación. Fue muy rudo don Adán en pegarles ese golpe. Mañana van a sacar aquella parte del 2010 cuando sale Cecilia Romero de Migración
cuando los marinos se encuentran en Tamaulipas, recordarán 72 cadáveres. Cadáveres, sí. Y que los encuentran y se hace un escándalo. San Fernando, ¿no? Sí, creo que sí, ahí en Tamaulipas. Y recordemos, ya en Sinaloa hubo un caso en el 2000 de 42 indocumentados ecuatorianos en Mochis, hallados en un hotel, a los cuales obviamente rápido los resguardaron, los pasaron a barandilla, les dieron alimentación, se les resguardaron todos obviamente bajo las normas internacionales, alimentación, todo, y los devolvieron a su país. Pero todo eso fue obviamente bien llevado. Ese es uno de los casos así más fuertes. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este caso de que fue el Estado, no fue el Estado, parece que fue Marcelo, ¿no? Entonces como que ya la responsabilidad se la quieren cargar a Marcelo, y esto abre una nueva etapa del corcholaticidio, la guerra abierta, porque ya cualquier situación, y recordemos una cosa que hemos dicho, que he comentado yo en la mesa, cuando no cierras tú bien un proceso de selección de candidatos, como lo fue en el 21 aquí en Sinaloa, se vienen ciertos sucesos de ingobernabilidad o procesos de ajustes en el lapso de la gobernabilidad, ya que son gobierno. Entonces, si Morena no logra cicatrizar esta guerra que se va a dar entre las corcholatas, imagínense cómo va a ser el gobierno que viene. Aunque hay un eje articulador que se llama Andrés Manuel López Obrador, claro, que sea quien tenga todo amarrado, pero el chacaleo y el ajuste de cuentas a como se empieza a ver la guerra abierta va a ser de pronósticos reservados. Así es. Francisco, tu conclusión. Sí, pero mira, recuerda que efectivamente el articulador de Morena, es decir, Morena es Andrés Manuel y Andrés Manuel es Morena. Un líder político, un presidente superpoderoso hoy por hoy de nuestro país, que exige y ha exigido de cara, de frente a la nación, desde las mañaneras, lealtad a ciegas a sus colaboradores. Es decir, aquí, y él lo presume, lo que su dedito diga se hace, y aquel que no le guste y se haga a un lado o se salga del movimiento, inmediatamente se le pone el sello de traidor. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, desde la arrogancia, desde la soberbia, del poder que sea, porque el poder marea a todos y ahí no hay ni siquiera margen de error como en las encuestas. Todo aquel que llega a un poder de esos niveles, claro que se marea. Y desde la arrogancia, desde la soberbia del poder, de repente, hasta sus propios colaboradores, en el nivel que sea, le temen decirle los errores que está cometiendo. Y por lo tanto, hasta que no ocurren las catástrofes de todo tipo, incluyendo los derrumbes políticos, se dan cuenta de que nunca se atrevieron a decirle a aquel poderosísimo presidente de la República o gobernador del estado, quien haya sido, los errores que estaba cometiendo, simple y sencillamente por temor, por conformismo y por oportunismo de seguir precisamente dentro de la nómina. Entonces, hoy por hoy, nadie se atreve a decirle nada al presidente López Obrador de cuando se comete un error. Ese es el problema. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Aquí, pues es un tema también internacional. Sí tiene mucho que ver, no solo el secretario de Gobernación, también el secretario de Relaciones Exteriores. Claro. Y debería intervenir pues ya la Fiscalía General de la República, ¿no? Pero esto va a continuar, Luis Alberto, porque resulta que ahora hacemos el papel de ser el calabozo de aquellos migrantes que cruzan Estados Unidos, que inician un proceso. ¿Y cuál fue el acuerdo que se tomó? Que en lo que los Estados Unidos le deciden a esos aspirantes a ingresar a Estados Unidos su situación jurídica, México está obligado a resguardarlos, a cuidarlos, a mantenerlos acá en nuestro país. En estas condiciones van 40. ¿Cuántos más van a seguir en esa situación? Y el video sigue creciendo, en redes sociales se difunde pues a el personal del Instituto Nacional de Migración pues que abandona a los migrantes en pleno incendio. Sí. 30 segundos, Javier, nos vamos. Sí, es un asunto que se le va a complicar porque tiene carácter internacional, sobre todo por las nacionalidades de estas víctimas, que tendrán que reclamar pues qué sucedió y pedirle al gobierno federal mexicano una explicación de qué sucedió cuando está obligado a resguardarlo en condiciones humanitarias. Y por lo que se está viendo,
pues los abandonaron. Alguien tiene que tener responsabilidad y le tienen necesariamente que fincar responsabilidades, y yo creo que lo que no se vale en estos momentos es que el segundo hombre más importante de este país se esté deslindando de una situación que está dentro de su jurisdicción. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. 30 segundos, Milton, nos vamos. En esta parte de la necropolítica recordemos cómo empieza el proceso de sucesión presidencial y cómo lo inicia Andrés Manuel López Obrador sobre la línea 12 y los 26 muertos. Ahorita, la guerra abierta ya de los corcholatas se da sobre este evento en Ciudad Juárez. Y así parece ser que así va a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. A ver, Milton, Ok. ¿por qué se fue exiliado a Francia Marcelo Ebrard Casares? Por la línea 12, Bien. ¿Cuándo regresa? cuando ya está aquí la campaña del presidente. Y él no López estaba Obrador. contemplado para relaciones exteriores. No, Era el totalmente. senador Vasconcelos. Es correcto. Él regresa, quítate y lo meten. Sí. Cuando ocurre la desgracia de la línea 12, con los 26 muertos, ahí afectaba a Marcelo y afectaba también a la Claudia. jefa de gobierno. A la jefa de gobierno. ¿Y qué hace el presidente para distraer? Cambia la narrativa y dice, no nada más es Marcelo y Claudia, sino que está Esteban Moctezuma, está Noroña, está fulano, está sutano, y por ahí se fue la situación. Y mientras tanto, cuando se presentó el presidente López Obrador, ahí donde fue el evento, la tragedia de la línea 12, pero cuando buscabas la presidencia, criticabas a muerte, que Miguel de la Madrid tardó como 2-3 días en salir a las calles después de por aquel terremoto, en fin. Entonces, se ve muy diferente cuando ya estás gobernando que antes de gobernar, o como dicen los toreros, o los aficionados a la Que fiesta no lo brava. mismo estar en el ruedo que viendo los toros de la barrera. Efectivamente, así estamos. O como decían, como tú decías en el rancho, no le gusta comer de las que guisan. No les gustan comer de las que guisan, efectivamente. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.